perspectivas y estrategias para la nueva realidad académica. Es un gusto tenerlos a todos ustedes en esta sesión, conectándose desde donde se encuentren. Les mando un saludo. Mi nombre es Luis Peña, profesor del Tecnológico de Monterrey, acá en Campus Monterrey. Y para mí es un honor participar en esta sesión que organiza la Red de Innovación Educativa 360. En esta tercera temporada, abriendo esta temporada precisamente con un webinar, un seminario muy interesante que estamos seguros será de su agrado. Es un seminario que va a presentarles, nos va a presentar a todos una perspectiva muy valiosa que a lo largo de esta pandemia, pues creo que nos va a enseñar mucho. Nada más para ponerlos en contexto un poco, la Red de Innovación Educativa 360 está integrada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Anáhuac, México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México. La intención, el objetivo, la misión de la RIE 360 es colaborar interinstitucionalmente para impulsar el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo profesional de los docentes y directivos también a través de la creación, implementación y evaluación de innovaciones educativas. La principal intención es multiplicar los efectos de las diferentes iniciativas institucionales y construir estas nuevas experiencias para nuestros estudiantes y nuestros docentes. En esta ocasión vamos a trabajar en un panel con la perspectiva de nuestros estudiantes. A lo largo de los diferentes seminarios que se han tenido, pues bueno, se han tocado situaciones de pandemia y su impacto en las instituciones de educación media superior y superior en México desde diferentes perspectivas. En esta ocasión tenemos la oportunidad de que estudiantes de nuestras instituciones puedan compartir con nosotros sus experiencias. Y pues sin más preámbulo voy a presentarlos para que los conozcan y pues les pedí que ahí les manden un saludo. Entonces, en primer lugar tenemos a María Fernanda Trujillo Rodríguez, estudia en la Facultad de Medicina, la carrera de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México en su tercer año. Fernanda. Hola, buenas tardes. Bien, gracias. También tenemos a Diana Marlene Galeana. Ella es de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana en la carrera de Administración y cursando ya su sexto trimestre. Hola, ¿qué tal? Gracias, Diana. Contamos también con María José González Montalvo. Ella es estudiante también de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Anáhuac. Está cursando su sexto y séptimo semestre. Bienvenida, María José. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también la participación de Raciel Hernández. Él es estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estudiando la carrera de Ingeniería en Automatización y Autotrónica en su sexto semestre. Bienvenido, Daniel. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Raciel, perdón. Muy bien, gracias, Raciel. Tenemos también a Camila Mosetti Santoscoy de la Universidad de Guadalajara en la carrera de Administración Gubernamental y Políticas Públicas, cursando su octavo semestre. Bienvenida, Camila. Gracias, profesor. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Tenemos también a Laura Cantú Sánchez de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Estudia la carrera de Psicología y la cursa en su tercer semestre. Bienvenida, Laura. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Daniel Alexis Martínez del Instituto Politécnico Nacional que estudia la carrera de Medicina ya en su octavo semestre. Ahora sí, bienvenido, Daniel. Muy buena tarde. Gracias. Y bueno, pues un servidor, Luis Peña, trataré de guiar esta conversación lo mejor posible para que podamos obtener pues la oportunidad de escucharlos a ustedes. Entonces, la dinámica que vamos a seguir en esta sesión va a ser la siguiente. Vamos a
trabajar en una serie de 4 rondas de preguntas donde voy a invitar a nuestros estudiantes a que nos compartan su perspectiva, sus experiencias, en respuestas cortas, tratando de cubrir la amplia gama de temas que tenemos aquí pendientes en agenda, pero que nos parece que serán muy valiosos. A todos nuestros asistentes, a quienes están asistiendo a este seminario, conectándose en las redes sociales de la Red de Innovación Educativa 360, los invitamos a que compartan sus preguntas a través del chat. Buscaremos tener un espacio al final para que podamos compartir algunas de estas a nuestros panelistas. Entonces, para comenzar, pues vamos a iniciar con un tema general y luego nos vamos a ir por subtemas, ¿no? La pandemia la hemos vivido todos desde diferentes perspectivas de manera muy particular. Y como estudiantes, pues ustedes debieron enfrentar diferentes situaciones. Para nosotros va a ser muy valioso escuchar de ustedes cuál ha sido su experiencia como estudiante en esta pandemia. Y para tratar el primer tema que tiene que ver con los aprendizajes, en particular las dificultades que se tuvieron que enfrentar, cómo las superaron, y además qué han aprendido, valga la redundancia, de este tema en particular, quiero invitar a Fernanda Trujillo a que nos comparta su experiencia en cuanto a los aprendizajes. Fernanda. Sí, gracias. Bueno, yo creo que la principal dificultad en cuanto al aprendizaje, en mi caso, ¿no? En medicina, fue básicamente la práctica, ¿no? O sea, que tuvimos que adaptarnos, incluso en esta parte de que, por ejemplo, llevaba una materia que se llama Introducción a la Cirugía y claramente es totalmente práctica. Teníamos que conseguir nosotros como alumnos, como estudiantes, el material y adaptar nuestra habitación en la que estábamos, simulando que estuviéramos en las instalaciones de la facultad y realizando los procedimientos, ¿no? También en otras materias que contaba con laboratorios, era difícil personalmente poder entender los temas, entender bien los conceptos sin tener acceso a los materiales o al equipo que ya estaba contando la facultad, ¿no? O sea, eso fue una parte muy difícil de poder entender todo solamente con la teoría. Por otra parte, como reto tuve que organizarme en cuanto a los estudios, ¿no? Claramente, una idea que se tuvo fue que al estar estudiando en casa teníamos más tiempo como estudiantes, ¿no? Para hacer tareas, para tener las clases, incluso que a lo mejor íbamos a poder hacer ejercicio u otras actividades, y siendo que no fue así, ¿no? Los profesores, algunos tenían también esta idea, y lo que llevó fue que nos cargaron el trabajo, ¿no? O sea, tuvimos una carga de trabajo impresionante que al final nos llevaba a estar casi 12 horas frente a un monitor, frente a la pantalla, y que nos cansaba demasiado. Entonces, podría decir eso. No, muchas gracias, Fer. Sí, son perspectivas muy interesantes porque al final, este último punto me llama mucho la atención que lo menciones porque creo que todos lo vivimos, ¿no? El asumir o esperar que teníamos más tiempo para hacer otras cosas, evitando los traslados y los movimientos. Pero bueno, eso mismo presentó también otras oportunidades de aprendizaje para todos, tanto para profesores como para estudiantes, en la manera en la que administrábamos las actividades. Daniel, tú también eres estudiante de medicina. Fer mencionaba el tema de prácticas. ¿Qué nos puedes compartir de tu experiencia en cuanto a los aprendizajes durante la pandemia? Así es, bueno, pues igual que Fernanda, pasé por los mismos problemas en la cuestión de la práctica frente a la teoría, pues más que nada en los primeros semestres que fueron de transición, ¿no? De pasar de una modalidad presencial pues a esto que es a distancia. El problema de no conocer las plataformas, no estar familiarizados con ella, pues en un principio sí fue una gran dificultad, más que nada también desde la cuestión de que algunos compañeros no tenían quizá el equipo que se necesita, ¿no? Para estar conectados o tal vez una conexión a internet, una cuestión que el instituto pues supo solventar rápidamente. Sin embargo, pues seguíamos enfrentándonos a fallas de conexión, a quizá no comprender los procesos, la manera en la que funcionaban, porque bueno, la institución tiene su propia plataforma, pero los profesores quizás se acomodan con otras o se sienten mejor familiarizados o su programa de enseñanza es más óptimo desde alguna otra aplicación. Entonces, eran cosas que teníamos que ir aprendiendo, tanto profesores como alumnos,
Y bueno, lo que ya comentaba mi compañera, había problemas en cuanto a los horarios de clase, quizá problemas de conexión hacía que la clase pues se demorara, ¿no? Entonces teníamos que acordar horarios extra clase o igual lo mismo, los profesores pues que no, quizá con la idea de que estábamos en casa, ¿no? De que no teníamos necesidad de salir, pues teníamos todo el tiempo disponible para las clases. Entonces hemos aprendido muchas cosas, tanto profesores como alumnos, incluso desde la parte que ya mencioné, ¿no? De las tareas excesivas, estos problemas de comunicación que se fueron dando en un inicio, este problema de quizá no saber cómo dirigirse al profesor, si a través de la plataforma, a través de, incluso haciendo grupos de WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, lo cual, al menos en el primer semestre que tuvimos este cambio, este salto, pues sí le dio un enfoque superficial a las cosas. Pues a mi modo de ver, pues hemos aprendido muchas cosas, hemos agilizado los procesos, más que nada, como ya estamos más familiarizados con estas plataformas, pues de alguna manera ya sabemos cómo funcionan, los profesores han comprendido que pues de nada sirve, ¿no? Cargarnos con tantas tareas, porque bueno, quizá ellos tienen la mejor voluntad, quizá es su intención que nosotros pues complementemos esta quizá falta de práctica, y pues que de alguna manera desarrollemos las competencias necesarias, pero bueno, se ha entendido que no es la vía. Claro. Muchas gracias, Daniel, por tu aportación. Aprovecho estos minutos para reiterar que todos los participantes pueden también hacer sus preguntas, quienes estén conectados en la sesión a través de los canales que tenemos en las redes sociales. Y aprovecho también para comentar, Fer, Daniel, esto que están comentando, me parece que también lo que presenta son oportunidades de aprendizaje en cuanto a qué podemos o qué debemos mantener, ¿no? Y quisiera que fueran tomando nota mental al menos de estas ideas para que al final pudieran compartirnos estos comentarios, ¿no? ¿Cómo ven después de haber pues superado estos retos, vivido estas experiencias, qué visualizan hacia el futuro, ¿no? O qué les gustaría ver en sus instituciones y en la educación superior en México en cuanto a los siguientes semestres, los siguientes años. Va a ser muy importante. Vamos a dejar eso para el final, pero para que todos, por favor, vayan tomando nota. Fer y Daniel hacen una aportación también muy importante y es en cuanto a la incertidumbre, ¿no? El enfrentar cómo todos nos estábamos adaptando a diferentes circunstancias y, bueno, la manera en la que podamos responder a eso, pues es muy variada, ¿no? Y todos tenemos diferentes condiciones. En el hogar también, ya lo mencionaba Daniel, en cuanto a infraestructura, equipo, pues ambiente también. Y eso de alguna forma pues tuvo un impacto también en nuestra salud mental, ¿no? Hay que declararlo, hay que hablarlo de manera transparente porque ese es un tema muy importante que creo que todos debemos estar muy sensibles. Y para este tema quiero pedirle a Diana, por favor, si nos puedes compartir en cuanto a la experiencia, tu experiencia como estudiante, ¿qué nos puedes compartir en cuanto a salud mental? ¿Qué te generó esta experiencia y qué es lo que puedes compartir con nosotros? Adelante, por favor. Bueno, pues antes que nada agradezco a los organizadores por la invitación y por la oportunidad de compartir las experiencias, pues seguramente serán muy enriquecedoras para todos y para todos los compañeros de las diferentes universidades. Y bueno, este año y medio de confinamiento y casi 5 trimestres de clases remotas, me sentí sola tras el encierro y el aislamiento, pues también experimenté vulnerabilidad y inseguridad y miedo pues había una posibilidad de morir debido a la probabilidad de una infección por COVID-19 y también con la impotencia que todo esto genera, pues al salirme al menos de casa y cuando tenemos la necesidad de hacerlo, llevamos pues protección como mascarilla para evitar contraer el virus y otra conducta protectora que seguramente hemos incorporado en el último tiempo es lavar de manera frecuentemente nuestras manos y evitar llevarlas a nuestra cara con la finalidad de cuidarnos. También experimenté tristeza por no poder visitar a mis familiares al ver alguna noticia que se está transmitiendo por la televisión y empatizar con la situación mencionada, ¿no? Me llegué a sentir con un poco de incertidumbre también, pues al saber cuánto va a durar todo esto, qué va a pasar con la pandemia y en esos mismos momentos causados por el estrés y ansiedad, pues me puse a pensar qué podría pasar en un futuro, si habría alguna solución o simplemente todo se iba a complicar con el virus.
y aprecié más los momentos con mi familia, pues perdí a 4 familiares importantes para mí, desafortunadamente, por el virus, ¿no? Por el COVID-19, y es triste ver cómo mueren tus seres queridos en una sola semana, ver que no pudiste sepultarlos como hubieras querido. Claro. Y bueno, permanecer en casa significó cambiar la forma en la que demostrábamos el afecto, no más abrazos, y no podemos estrechar la mano de nuestros amigos, incluso ya no más besos en las mejillas que compartíamos con nuestros familiares y seres queridos. Incluso pues después de todos los cambios de tu rutina y el encierro, pues te obligan a adaptarte a formas diferentes de emplear tu tiempo, ¿no? Tal vez a tomar clases en línea, hacer ejercicio desde casa, leer un libro. Y pues para enfrentar todas estas emociones, miedos, angustias, tristezas, ansiedad y estrés, me inscribí a talleres de apoyos emocionales dirigidos a estudiantes por parte de la universidad, que la universidad brindó, y empezar a comunicarme pues de manera virtual con mis compañeros a través de redes sociales, pues conferencias, y llamadas telefónicas y entre otras. Y bueno, pues ya nada más para terminar la idea, pues a pesar de todas las dificultades y todos los retos que también hemos enfrentado, pues hay formas de adaptarse e interactuar sacándole provecho como a la educación en línea, en momentos en familia y otras formas de organizarnos para la vida cotidiana. Muchas gracias, Diana. ¿No? Te agradezco mucho lo que nos has compartido. Yo creo que también la pandemia nos ha dado esta oportunidad, bueno, no sé si decirlo así, pero nos ha enseñado a que tenemos que ser más transparentes en cuanto a nuestras emociones y al hacerlo buscar el apoyo para encontrar pues un estado de ánimo que nos permita funcionar. Sin embargo, identificando también que en su momento pues es natural sentirnos de esta manera y habrá que estar todos muy sensibles a estos temas. Esto que comentas es bien importante y de nuevo me gustaría que tomaras nota mental para al final compartir esto si lo consideras pertinente en cuanto a qué pudiéramos esperar hacia el futuro en cuanto a salud mental, que yo creo que ya mencionabas el hecho de estos sistemas de apoyo, ¿no? Muchas gracias, Diana, por lo que compartes. Ya mencionaba Diana precisamente el tema de no poder estar interactuando con tus compañeros, no poder mostrar el afecto de la manera habitual. Y yo creo que ese también ha sido un efecto importante. Quiero pedirle a Camila que si nos puede compartir cuál es su perspectiva después de, ya lo he mencionado, tantos meses de pandemia en cuanto a su experiencia como estudiante en la socialización. No sé si nos puedas compartir tus opiniones, Camila. Claro, profesor. Miren, lo que más extraño de la presencialidad es el hecho de poder compartir la experiencia universitaria con mis compañeros, porque creo que realmente no existe la experiencia, no está completa si no la podemos compartir con alguien más, si no podemos crear un vínculo con algún otro estudiante. Otros factores muy importantes, pues, fueron los intercambios, las actividades extracurriculares, todas estas motivaciones que nos ofrecía la universidad para conocer nuevas personas, conocer nuevos lugares, culturas. Pues ahora todo está muy limitado y esto era un gran crecimiento que nos aportaba. También extraño el hecho de llegar al campus y de caminar de un salón a otro. Algo tan sencillo realmente ahora hace falta porque estamos atrás de una pantalla por horas y horas asistiendo a una clase y además tenemos que pasar aún más horas pues haciendo tareas. Entonces, yo en mi caso me di cuenta, como dijo también mi compañera Fernanda, que al final pues son más de 12 horas en algunas ocasiones donde estamos atrás de una pantalla, es muchísimo tiempo. Y al final del día, yo llegaba desde las 7 de la mañana atrás de mi computadora hasta en la noche, 11 de la noche, 12, terminando mis proyectos finales. Cerraba esta pantalla y me daba cuenta que estaba sola. El aislamiento social es bastante fuerte. Y a pesar de que yo podía hablar por WhatsApp con algún compañero, alguna amiga, aún así digo, ok, estás atrás de una pantalla, no estás conmigo y la verdad el contacto humano nos hace falta muchísimo. A pesar de todo esto, puedo considerarme afortunada porque yo tuve la mayoría de mis semestres de manera presencial, así que
pude hacer amigos que ahora en este trayecto tan difícil nos hemos estado apoyando, nos echamos ánimos, nos motivamos entre todos, nos metemos en las mismas clases para que sean un poco más amenas. Entonces, bueno, así es como lo he estado viviendo yo, pero me pregunto también, ¿cómo será para las personas que apenas están entrando o que acaban de entrar? ¿Quién les echa ánimos a ellos? ¿Cómo se ayudan entre todos? Porque a pesar de que la tecnología nos ha traído nuestras clases, y en mi caso, como tengo una una carrera teórica, es bastante sencillo. Yo no necesito ningún instrumento. Entonces, desde esa perspectiva, para mí ha sido totalmente igual. Nada más me pregunto cómo será la socialización para los nuevos estudiantes, porque yo me di cuenta que en los semestres donde tuve que trabajar con una compañera o algún compañero, pues la conversación se quedaba meramente en la tarea. Yo no conocía absolutamente nada de su vida y todo era muy impersonal. De hecho, algo que también me saca de onda todavía es, por ejemplo, ver a mis compañeros con las cámaras apagadas, porque yo al final del semestre nunca sé quiénes son, nunca sabemos quiénes eran estos chicos. Y así nos vamos. Incluso los nombres de WhatsApp nunca ponen su nombre, son otros, no lo sé, como apodos con emojis. Entonces es un poco difícil. Y bien, todo esto también es bastante importante. Yo creo que es muy importante hacer énfasis aquí en el vínculo que se puede crear con un compañero, porque cuando yo pasé de primer semestre a segundo semestre, vi que bastantes alumnos se salieron de la carrera y los que nos quedamos, pues fuimos uniéndonos más, continuamos a motivarnos en la misma carrera y creamos un sentido de, ¿cómo puedo decir?, pertenencia con la universidad. Y pensemos que si en la presencialidad, en la modalidad presencial ya existía la deserción escolar, ahora es más frágil, es más sencillo dejar de estudiar si tú no tienes la experiencia completa. Entonces, aunque un compañero, un amigo no es algo clave para terminar tu carrera, es algo que ayuda muchísimo. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora, o un punto muy importante, es encontrar una estrategia para poder unir más a los alumnos y que pues sientan este sentido de pertenencia con su universidad, con su carrera, y que se sigan motivando entre todos, que todos nos podamos motivar entre todos. Excelente. Sí, no, el apoyo sociales, de la plataforma social que representa una universidad y con los compañeros, los profesores, es bien importante. Esta mañana me tocó presenciar algo de lo que comentas, Camila, en cuanto a que había 2 estudiantes de un salón. Ahora en el TEC pues comenzamos con clases híbridas, pero que se conocieron por primera vez en persona y se estaban preguntando, tú eres pero precisamente usando los apodos que usaban en sus nombres, en lugar de sus nombres, lo cual fue muy interesante. Pero tú mencionas la experiencia ya como estudiante de semestres más avanzados. Quisiera preguntarle a Laura. Laura, tú estás en el tercer semestre. Tú eres una estudiante de pandemia ya completamente, entraste en pandemia seguramente o muy pronto en la pandemia. Platícanos tu experiencia, en particular en el tema de socialización. Sí, justo a diferencia de muchas de las personas aquí, a mí me tocó acabar la prepa en pandemia y empezar la universidad en pandemia. Entonces, pues no fue tanto un choque empezar la universidad en pandemia, porque como había acabado la prepa en pandemia ya estaba como, ok, y tenía la esperanza de que al final de 2020, que ya fue, que se acabara, y pues no, aquí seguimos. Y pues la socialización fue muy curiosa. Sé que mi caso no es el mismo de todos, pero lo que hicieron los de mi generación de psicología es que hicieron un Zoom de todos y al final nos quedamos como 10 personas y entre todos hicimos un grupo de WhatsApp y pues de ahí nos agarramos, ¿no? Porque era desde el único que conocíamos, igual en las clases, cuando hacían como trabajos en equipo o que en el Zoom hacen grupos pequeños, pues acaban el trabajo rápido y pues platicamos un rato de lo que sea para pues mínimo conocer con quién estás tomando la clase.
y también para los otros 2 semestres que he tomado es tratar de meter como materias con la persona que medio conoces. Y justo apenas el viernes pasado fui por primera vez a la universidad y sí es raro. Yo tenía la idea de que sí me sentía como muy de la Ibero, como sí, soy estudiante de universidad y voy a la Ibero y yo como, no sé dónde estoy, no sé dónde están los salones, no sé nada. Conocí igual por primera vez a una de mis amigas de la carrera y me costó reconocerla, igual gente me reconocía y yo no sabía quiénes eran. Entonces sí es muy desconcertante, como que me di cuenta que el sentido de identidad es casi ilusorio cuando empiezas por Zoom, porque es como, pues el título dice que es de la Universidad Iberoamericana, pero la verdad es que, ¿qué significa eso? Y ya entrando a clases presenciales y caminar por el campus y perderse, y todo esto, sí es una experiencia que, igual como comentaban antes, el simple hecho de caminar de una clase a otra hace toda la diferencia, el como poder despejarse tantito, este, tomar aire fresco o acabando el día de clases, regresar a tu casa no es lo mismo que salirte de la sesión de Zoom e irte, no sé, a tu cuarto o Claro. ver otra cosa en la computadora. Entonces sí, para mí ha sido un gran contraste y justo pues al revés, ¿no? O sea, pasar de en línea a unas cuantas clases y lo comentaba con algunos de mis compañeros de la carrera que es como, pues es que siento que estoy en un tour de la universidad sin guía. Siento que vengo de visita. Y pues sí, espero que eso sea como algo que poco a poco se vaya quitando, pero sí es un choque fuerte. Muy bien. No, muchas gracias, Laura, por compartir esta experiencia. Sí, cierto, es otro elemento más de incertidumbre, de desconcierto, ya lo mencionabas tú, que se debe superar o se debe enfrentar. Pues yo creo que también es otro tema que debemos estar atentos, lo cual también nos ha presentado oportunidades de socialización. Nosotros, yo creo que todos lo hemos visto con personas de diferentes ciudades, en diferentes ciudades de México o del mundo. Y eso ha sido gracias también a la tecnología. Yo creo que si bien incorporábamos, cada una de nuestras instituciones incorporábamos tecnología en los procesos de enseñanza, pues ya la pandemia vino a cambiar todo. Y creo que todos enfrentamos también eso como un reto. Raciel, quiero, si nos puedes compartir un poco sobre tu experiencia como estudiante, pero ahora centrado en el uso de las tecnologías. No sé si tengas alguna experiencia que quieras compartir con nosotros. Sí, claro, con gusto. Pues bueno, como todos mencionaron, creo que Danilo mencionó, en un inicio, pues todos teníamos como que esa incertidumbre, ¿no? La comunicación entre alumnos y profesores totalmente desequilibrada, algunos por medios de comunicación como Facebook, ¿no? Otros como WhatsApp, pero yo recuerdo que en un inicio nosotros tenemos un programa que es el sistema dual. Este sistema dual nosotros podemos, bueno, nos da la oportunidad a la universidad de ya en semestres arriba del quinto, nosotros poder trabajar con una empresa para ir desarrollando lo que es nuestro currículum y experiencia profesional. Entonces nosotros teníamos una plataforma que era Blackboard y la ocupábamos. Y más o menos desde ahí hemos estado trabajando, ¿no? Al inicio. Eh, lo que a nosotros nos sorprendió, pues, es todas las problemáticas que esto conllevó en un inicio, ya que pues, los profesores no tenían el internet, ¿no? Con la banda ancha tan buena. Entonces, pues, se retrasaban o había ocasiones en que ni siquiera se podía dar la clase bien, ¿no? En mi caso, pues nosotros necesitábamos hacer prácticas con materiales, ahora sí que empaparnos, ¿no? Con un poco en la parte de nuestra carrera. Y también fue complicado porque pues nos tuvimos que ir a programas de simulación. Y recuerdo bien una frase de un profesor que decía que no es lo mismo una simulación a que tú lo manejes, a que tú lo palpes, a que tú lo desarrolles, y más como un ingeniero, ¿no? Claro. Nosotros como ingenieros pues tenemos que estar ahora sí que tocando cables, ahora sí que metiendo mano a la maquinaria, y pues no lo puedes hacer en línea. Entonces creo que ese es lo más pesado que llegó a ser, pero ese es el lado malo. El lado bueno también de estas
bueno, de estas tecnologías, es que aunque nosotros no vayamos al plantel, podemos seguir manteniendo esa comunicación tanto con familiares, con amigos y con docentes. En un inicio, pues sí, como dije, fue complicado porque pues no había la misma interacción, ¿no? Aunque ya llevaba 2 años en la universidad, pues sí fue complicado. Más que nada en el aspecto social. Yo sentí ahí mucho el aspecto social, pero pues bueno, ya conforme vas desarrollando y van pasando el tiempo, pues ya vas viendo técnicas, por ejemplo, WhatsApp, Facebook, videollamadas también por Duo, por Zoom, también por Skype, también por Discord, para los que más o menos son gamers. Entonces, pues bueno, muchas plataformas han ido ayudando a lo largo de esta pandemia. No, muy bien, muchas gracias, Raciel. De hecho, creo que también tienes oportunidad ahorita en una nota mental. Te pido, por favor, para al final compartir. Yo creo que esta experiencia, pues, además de que nos ha enseñado, ha sido es como si nos aventaran a la piscina, a ver cómo le hacemos para salir a flote y tantas tecnologías, pues es identificar cuáles son las que nos sirven más y cuáles a lo mejor pues no son tan prácticas en un momento en particular. ¿Cómo vas a ver esto hacia futuro? Eso me interesará conocerlo más adelante hacia el cierre del seminario, por favor, pero te agradezco también que hayas compartido esto. Ahora, pues ya hemos revisado diferentes dimensiones de su experiencia. No podemos aislarlas, tenemos que integrarlas de alguna forma y quisiera pedirle a María José si puedes integrar, María José, pues estas experiencias, estas diferentes dimensiones que nos han compartido tus compañeros y tratando de hacer un contraste versus el inicio de la pandemia, como te encuentras ahora, ¿cuál ha sido tu proceso de adaptación? ¿Cómo ha sido tu proceso de adaptación? Adelante. Gracias. Bueno, creo que ha sido complejo como para todos, pero todo es un proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomando en cuenta el tema de la tecnología que mencionaban ahorita, en mi caso, en un inicio, lo más difícil fue la comunicación profesor-alumno, ¿no? Más allá de que si se nos fue el internet o hay mala señal y se corta la clase, también esta parte de la empatía de entender que sí, para nosotros es muy difícil aprender a estudiar en una nueva modalidad, pero para los profesores también fue muy difícil adaptarse a enseñar de una manera distinta, ¿no? Hay profesores que se adaptaron muy fácil, hay profesores a los que les sigue costando trabajo. Entonces, ahí fue, por lo menos de mi parte, tratar de complementar mis estudios también utilizando diferentes plataformas, bibliotecas, archivos digitales, videos. También era una forma de apoyar al profesor, ¿no? Y de apoyarme a mí misma en el proceso de aprendizaje. En el tema social, por supuesto, ya lo dijeron, muy difícil. Vivir en la universidad, de pronto estás encerrado con tu familia 24/7, pero encuentras también diferentes maneras, ¿no? Que si haces un Zoom de cumpleaños y le cantas las mañanitas vía remota y otras diferentes aplicaciones que surgieron para estar también en contacto con tus amigos o con tu familia, que evidentemente no es lo mismo, pero vas aprendiendo a adaptarte a esa circunstancia. También lo que decían del tema de salud mental, que creo que es de lo más complicado y que muchas veces no está en nuestras manos de pronto saber cómo reaccionar, pero en mi caso creo que lo que me ayudó ahí fue cambio de hábitos, en el sentido de lo que decían muchas veces, pero es verdad, levántate temprano como si fueras a la escuela, báñate, vístete, arréglate, no te quedes en pijama todo el día, ¿no? Eso ayudaba de pronto a levantar el ánimo, hasta te veías bonita aunque sea en la cámara, ¿no? También el hecho de hacer ejercicio, encontrar distracciones aunque sea dentro de tu misma casa, ¿no? Se acaba la clase, vas, das una vuelta, te tomas un café, pero no te quedes ahí sentado, a pesar de que no puedas controlar que vas a estar frente a la pantalla las 12 horas porque sí, pero buscaba maneras de distraerme, nuevos hobbies. A lo mejor ya no podías hacer lo que hacías antes, pero encuentras una manera de hacer mandalas, hacer diferentes tipos de ejercicio, ¿no? Siempre había maneras, como lo digo, nunca va a ser lo mismo, pero sí distintos distractores. También organización en tiempos,
porque a veces parecía que perdíamos la noción del tiempo al estar todo el tiempo, valga la redundancia, sentados frente a la pantalla. Entonces creo que había extremos, ¿no? O por un lado, a lo mejor te excedías en el tiempo de trabajo, porque al estar todo el tiempo en un mismo sitio, pues continúas trabaje, ¿no? O al contrario, ¿no? La procrastinación de ya estoy harta, solo quiero distraerme y tirarme a ver la tele. Entonces fueron esos pequeños cambios de hábito lo que me permitieron adaptarme poco a poco pues a esta nueva vida, tanto en la forma personal como en la forma académica. Muy bien. No, muchas gracias, María José. Destaco lo que mencionas de que todo es un proceso, ¿no? Al final es algo en constante cambio y a lo que debemos de adaptarnos, encontrando pues las mejores posibilidades. Te agradezco también el que hayas hecho este resumen de esta sección. Ya estamos un poco más de la mitad de nuestro seminario. Reitero la invitación a todos los que están acompañándonos en las redes sociales a que compartan con nosotros sus comentarios, sus preguntas a través del chat. Y en esta segunda mitad del seminario quiero pasar a otro tema. Hablábamos de su experiencia como estudiantes. Quisiera también pedirles ahora que cambiáramos el tema hacia su perspectiva sobre sus profesores y cómo percibieron a sus profesores, cómo percibieron que se adaptaron y qué apoyos recibieron. Yo creo que esa parte también es bien importante. Me gustaría escuchar de ustedes qué apoyos recibieron de sus profesores en estos ya 18, 19 meses, ya no sabe cuántos meses pasaron, pero en esta pandemia, ¿cómo percibieron a sus profesores? Voy a darle la palabra y si podemos ser un poquito más concretos en las respuestas para tratar de alcanzar a cubrir todo, se los agradecería. Camila, si puedes comenzar tú, por favor, a ver cómo percibiste a tus profesores durante la pandemia. Pues miren, al principio del semestre, donde todo fue este cambio tan brusco, pues todos estábamos sacados de onda. O sea, los profesores más, porque también no sabían ni siquiera usar las herramientas como el Zoom, Meet. Y bien, incluso contactarnos en la pandemia fue difícil porque no todos tenían nuestra información, nuestro número de teléfono o nuestros correos. Entonces, imagínense ahora los que eran foráneos y se fueron a otro pueblo que no tiene ni señal ni wifi. Entonces sí estábamos bastante estresados e intentando todos acomodarnos, ¿verdad? Y bien, entonces como dijo alguien, algún compañero de aquí, hubo algunos profesores que sí se adaptaron muy rápido a las herramientas, que empezaron después de las 2 semanas que tuvimos de pausa a ya usar Zoom, a Meet. Y en ocasiones nos preguntaban a nosotros cómo acceder a ciertas funciones y claro que pues entre todos nos ayudábamos. E incluso nos mencionaban que sus hijos los ayudaban. Entonces, yo admiro mucho a estos profesores que en tan poco tiempo empezaron a usar tecnologías que nunca habían necesitado y pues para continuar con nuestro aprendizaje, ¿verdad? Los siguientes semestres fueron mucho más ordenados porque nosotros ya contábamos con un correo institucional, entonces nos podían contactar de manera directa y nosotros a ellos a través de correos y ya después formábamos grupos de WhatsApp y mucho más instantáneo todo. Así que nosotros lo único que teníamos que hacer era atender sus instrucciones, esperar y saber cómo iba a ser la clase, en dónde entregar nuestras tareas, las plataformas que íbamos a usar y detalles. Lo bueno de esto es que con los semestres que fueron avanzando, encontramos una cierta metodología con cada profesor y pues ya uno se adapta y fluye mejor todo. Pero como también mencionaban algunos compañeros, un aspecto negativo en lo primero que sentimos fue el exceso de tareas. Yo no sé si es que pensaron exactamente que íbamos a tener más tiempo, pero llevaron esto a otro extremo. Yo me acuerdo que yo soy muy aplicada, entonces hago bien mis tareas, sí me tardo varias horas, pero cuando empezamos en la modalidad virtual, yo sentí incluso el doble del tiempo de lo que necesitaba para hacer algunas cosas. Y bien, yo creo que tenemos que considerar más o menos qué es lo que vive un compañero en su hogar, si es que tiene un familiar enfermo, ahora que es más ordinario esto incluso, es más común, si es que tiene que trabajar para mantener a su familia, entonces deberíamos tener más en cuenta este punto.
Y bien, también sumando todo esto ya al estrés y a la ansiedad que tenemos del puro contexto de lo que estamos viviendo. Y también, claro que hubo apoyos de parte de profesores, también tuve maestras que de verdad me ayudaron muchísimo. De hecho, quisiera incluso mencionarlas en esta parte. La doctora Iliana León, quien siempre estuvo disponible y siempre fue muy flexible con las tareas, siempre estuvo por si surgía algún problema. También a la doctora Blanca Enguanzo, quien canalizó a varios de mis compañeros con los psicólogos de la UDG. Se preocupó mucho por nuestra salud mental y siempre mantuvo una actitud muy positiva en las clases. Y también quiero agradecerles a mis maestros Lorena y Francisco de mi taller de inteligencia emocional. La verdad es que lo llevamos como si hubiera sido una terapia grupal, nos abrimos muchísimos, ahí es donde pude conectar con algunos compañeros y la verdad les agradezco mucho por eso. Nos enseñaron a manejar nuestro estrés, nuestra ansiedad a través de técnicas de respiración y era algo que se necesitaba y no lo sabíamos. Así que puedo decir que fueron experiencias muy buenas, admirables, como también otras de las cuales podemos aprender. Muy bien. No, muchas gracias, Camila. Voy a tratar de hacer un comentario al final, nada más, pero le quiero ceder la palabra a Fernanda. Fernanda, ¿qué nos puedes compartir de tu experiencia con tus profesores? Sí, bueno, la verdad es que desde el principio yo vi a mis profesores igual que nosotros como alumnos, ¿no? O sea, todos estábamos a la expectativa de cómo iba a ser. O sea, de hecho los profesores lo externaban, ¿saben qué, chicos? O sea, vamos con todo, pero la verdad es que no sé, no sabemos si esto vaya a funcionar, si va a durar solamente 6 meses y regresaremos posteriormente, que al final no fue así. Y ni modo, o sea, los profesores le echaban ganas, le echan muchísimas ganas. También logré percibir que mis profesores se preocupaban, no todos, ¿no? Que claro, ahorita comentaré eso, pero la mayoría se preocupaba por el alumnado, por saber si tenían los dispositivos necesarios para poder conectarse a las clases, si tenían cámara o no, si tenían problemas en casa o problemas de salud, claramente, ¿no? También había momentos en los que, bueno, desde el principio, o sea, había mucha motivación, ¿no? Y en esto del adaptarse, creo que fue una parte muy importante, que si el profesor estaba motivado, motiva a los alumnos. Sin embargo, llegó el momento en que, ya lo mencionaban, si todo el grupo mantiene su cámara apagada, el profesor se desanima, ¿no? Y lo externaban, decían, oigan chicos, o sea, por favor prendan sus cámaras porque siento que le estoy hablando a la pared. O sea, no sé si me están poniendo atención, no sé si están entendiendo, no puedo ver sus caras de que si tienen dudas o algo. Entonces, creo que sí, al principio hubo mucha motivación, pero a la larga eso se fue cayendo, ¿no? Tanto para alumnos, profesores y en lo personal, o sea, yo pude ver que lo que estaba pasando no solo nos afectaba a nosotros como alumnos, sino también a nuestros profesores, ¿no? O sea, ellos también la estaban pasando mal, ellos también tenían pérdidas de seres queridos y nosotros pues a veces nos olvidamos de eso, ¿no? O sea, nos encerramos y decimos, es que yo solo estoy pasando esto y la verdad es que todo el mundo la estaba sufriendo. Sí. ¿Qué apoyos recibí de su parte? Bastantes, especialmente de acuerdo a la salud mental. Tuve profesores el ciclo escolar pasado que se tomaban tiempo de su clase para preguntarnos cómo estás, cómo te sientes, estás aprendiendo, ¿no? Incluso un profesor, ¿no? de inmunología, o sea, se tomaba su tiempo y nos regañaba, ¿no? Nos decía, es que chicos tienen que echarle ganas, yo sé que está difícil, pero es que de verdad yo pongo todo de mi parte, o sea, esas pláticas de verdad a mí me motivaban bastante, me ayudaban a decir, oye, no soy la única, también conocer si mis compañeros estaban pasando por problemas. Y por otro lado, también hubo profesores que no se lograron adaptar al 100%. ¿Por qué? O sea, mantenían a lo mejor la exigencia,
con el alumnado, pero no se mostraban comprensivos. O sea, tuve compañeros que a lo mejor por cuestiones económicas, etcétera, no podían tener una cámara. Y los profesores, no te voy a evaluar si no tienes cámara, si no la aprendes, o sea, de verdad no me importa, o sea, tienes que hacerlo, ¿no? Otros profesores que sí se adaptaron, que decían, bueno, o sea, estamos así, les voy a poner el pizarrón digital, ¿no? Y ahí vamos. O les voy a hacer juegos digitales, les voy a hacer actividades que sean llamativas para ellos. En la facultad tenemos un departamento de informática biomédica que claramente estaba adaptadísimo, o sea, estaba preparado para una situación así y que eso también nos ayudó bastante a nosotros, ¿no? O sea, nos ponían el Moodle, nos ponían las actividades todas interactivas para que nosotros aprendiéramos, ¿no? Y otros simplemente pues preparaban su presentación y en la clase pues leían, ¿no? Lo que traía cada plantilla, ¿no? Diapositivo, sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues creo que eso es parte de mi experiencia, de cómo percibía a mis profesores. No, muchas gracias, Fer. Sí, todos vivimos de la misma manera, ¿no? Y yo creo que eso también nos volvió más sensibles a la realidad que viven los demás. Daniel, quiero preguntarte a ti ahora también, ¿cómo percibiste a tus profesores? Si nos puedes compartir tu experiencia. Claro, bueno, me gustaría hablar más que nada en el semestre donde pues, ocurrió este salto, ¿no? El semestre de transición, como así lo llamo. Tenemos la ventaja de que ya conocíamos a los profesores, de alguna manera pues también a nuestros compañeros, ya nos habíamos relacionado al menos por un par de meses. Sin embargo, cuando ocurre esto, pues el cambio sí fue muy abrupto. De alguna forma los profesores quizá fue muy polarizado, sí, porque hubo profesores muy comprometidos que de alguna forma buscaron pues complementar el hecho de que no nos pudiéramos ver, pero hubo otros que de plano desaparecieron, se ausentaron, simplemente recurrieron a la evaluación por examen. Y bueno, como compañeros, pues nos quedábamos siempre con la incertidumbre de qué es lo que iba a pasar, de si realmente nos iban a evaluar, o no sé, esperábamos en cualquier momento un examen sorpresa, cualquier cosa, nos comunicábamos entre jefes de grupos para saber cuál va a ser la metodología de evaluación. Sin embargo, pues de ese lado sí pues fue una deficiencia muy grande por parte de los profesores, más que nada los que ya tienen pues cierta edad, que pues no se relacionan mucho con las tecnologías. Algunos profesores más jóvenes pues se encuentran la facilidad o de alguna manera pues incluso nosotros como alumnos pues les explicamos, ofrecimos algunas alternativas, llegamos incluso a tomar clases por WhatsApp. Pero bueno, esto fue de alguna forma en un principio. Más adelante pues ya se daba el caso que ni siquiera conocíamos a los profesores, como ya habían comentado, pues ya las clases eran todas virtuales, no conocíamos a los compañeros, no conocíamos a los maestros, algunos nunca aprendían su cámara, nunca sabíamos cómo eran, entonces fue muy complicado, pero yo siento que con el tiempo los mismos maestros comenzaron a comprender que no era a lo mejor dejar tanta tarea, exigir demasiado, porque el rendimiento que estábamos dando pues era cuestionable, el aprendizaje también. Entonces se fueron adaptando, fueron de alguna forma realizando pues sus propios esquemas de enseñanza, nos fueron ofreciendo más opciones para que pues termináramos el plan de estudios, pudiéramos de alguna forma resolver dudas, tener buenos canales de comunicación, y bueno, creo que ha sido muy difícil por parte de ambos, tanto alumnos como profesores. Sin embargo, creo que es de reconocer el interés que han demostrado algunos profesores, porque bueno, podrían simplemente pues, dejarlo de lado, ¿no? Y pues quizá que digan que los alumnos hagan como puedan, ¿no? Cosa que pasa muy seguido. Incluso en la modalidad presencial, muchos profesores dan por hecho que uno quizá ya tiene los recursos y bueno, en esta modalidad a distancia pues también llegó a suceder, como ya comentaban, que quizá los maestros daban por hecho que pues, todos teníamos las computadoras, internet, caso que pues no siempre se cumplía. Pero bueno, así fue mi experiencia. Muchas gracias, Daniel. Y haces un punto muy importante, o mencionas un punto importante que es, no es lo mismo en el semestre de transición, como le llamas, a lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que son momentos en donde hemos vivido diferentes experiencias también de este ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, Daniel. Y para cerrar este tema en particular sobre la experiencia de los profesores, quiero dar la palabra a Laura. Laura, si nos puedes compartir tu experiencia también como estudiante de tercer semestre para que también nos compartas esa experiencia. Adelante.
Pues sí, a mí no me tocó experimentar cómo dan clase en presencial versus cómo dan clase en línea. Y pues tal vez la ventaja o desventaja que los profesores ya sabían más o menos cómo usar las plataformas, entonces no me tocó como ese salto tan fuerte, pero sí se notaba que había algunos profesores que les costaba muchísimo trabajo, más que nada como regular el tiempo de la clase o como cuánta información se daba en cierto tiempo, porque me tocaban algunas clases que tenían su presentación de PowerPoint llena de texto y nada más la leían y la pasaban y la leían y la pasaban y la leían y la pasaban y se acababa la clase. Entonces se volvían como clases muy pesadas, pero también tuve profesores que eran muy sensibles a que había personas del otro lado de la computadora. Tuve una clase de primer semestre que era la clase de práctica en psicología. Y pues éramos solo mujeres en la clase, entonces estábamos todas nerviosas de cómo va a ser por Zoom, pero casi nos llevaron de la mano y los trabajos en equipo y cada semana teníamos como una sesión para hablar de pues cómo estábamos sintiendo la práctica, cómo nos lo estábamos pasando en nuestras vidas personales. Y también esos espacios permiten ver como, bueno, no estoy sola, a alguien más le pasó esto, pues aquí entre todos vamos. E igual en los siguientes semestres, como en mi segundo semestre y ahorita también, se baja muchísimo la motivación, como ya es tanto de lo mismo, que el semestre pasado tuve una profesora de una clase bastante complicada que vio que todos como que dejaron de prender las cámaras, dejaron de poner atención. Entonces hizo una sesión con una psicóloga para darnos un taller de mindfulness, la clase completa, sin importar que nos fuéramos a atrasar porque al final era más importante que estuviéramos bien para poder tomar la clase y entender a cubrir el programa de pues todos los temas que se tenían que ver. Pero sí me ha tocado de todo, desde los que solamente leen la presentación de PowerPoint hasta los que activamente están buscando que estemos bien. No, muchas gracias, Laura. De hecho, sí, ese es un punto que destacas muy importante, ¿no? Aquellos que se dan este tiempo. Y sabemos, obviamente, que el profesor lo que también le ocupa, pues, es el tiempo disponible para dar su clase, pero sí, debemos estar mejor, primero bien nosotros y luego ya puedes avanzar con los demás compromisos. Muchas gracias, Laura, también por compartir tu experiencia. Me parece valioso este contraste que estamos teniendo en este momento de alumnos de diferentes semestres y cómo han enfrentado esta situación y cómo perciben también a sus profesores. Ahora quiero pasar al tema de los apoyos de las universidades. Evidentemente, cada institución pues buscó estrategias para asegurar que tanto docentes como estudiantes pues tuvieran la posibilidad y las condiciones para avanzar durante esta pandemia en su proceso de formación. Quiero pedirle en primer lugar a María José, si nos puedes compartir en 3 minutos, María José, ¿cuáles fueron los apoyos que percibiste de tu institución durante esta pandemia? Claro que sí. Pues por una parte, bueno, quiero sí aclarar esta parte que me gusta mucho de mi universidad, que es que se caracteriza la NAUC por su calidad humana, ¿no? Que se preocupa siempre por toda su comunidad universitaria, desde alumnos, profesores, administrativos, etcétera, ¿no? Por una parte, capacitaron a los profesores en todas las herramientas tecnológicas y plataformas que utilizamos, Zoom, Brightspace, etcétera. Por otra parte, también tomaron en cuenta el aspecto económico, porque por supuesto ya lo mencionamos, pues es una de las principales crisis que afecta al país, ¿no? Por esta pandemia. Entonces se recibieron apoyos COVID, que los llaman acá, para ayudar a las personas que más lo necesitaran y por supuesto en cuestiones de pagos financieros y en general han sido muy flexibles. Por otra parte, también nos proporcionaron licencias de diferentes plataformas como Zoom, que nos facilitaron tener versiones premium, tanto igual administrativos, profesores, alumnos, para facilitar esta comunicación y este proceso de aprendizaje. Y otra parte que es mi favorita, que es también parte de lo que caracteriza a nuestra universidad, es la comunidad universitaria en cuanto a unión de alumnos, ¿no? Los líderes universitarios nos unimos para crear diferentes actividades, talleres, proyectos enfocados a diferentes áreas, buscando la formación integral del alumno, pensando justo en sus necesidades vía remota, ¿no?
se hicieron actividades de inteligencia emocional, todo lo que abarca la salud mental. También se buscó promocionar el arte, la cultura, buscando que incluso los alumnos nuevos, ¿no? Como en el caso de Laura, conocieran un poco de lo que es la vida universitaria, aunque fuera por Zoom, ¿no? Vía remota, pero siempre buscando aportar y darle a los alumnos las herramientas y las competencias necesarias para que ellos pudieran continuar no solo con sus estudios de la mejor manera, sino que también pudieran aplicar estas herramientas a su vida diaria y mejorar su calidad de vida como de alumno a alumno, ¿no? Porque qué mejor que nosotros para saber nuestras propias necesidades, que si bien la náhuatl nos da muchas herramientas, pues nosotros como alumnos también buscamos ayudarnos los unos a los otros y creo que logramos el cometido de lograr aportar pues no solo una mejor educación, sino una mejor calidad de vida dentro de lo posible en esta crisis y en este confinamiento. Muchas gracias, María José. De hecho, sí, esto que mencionas es bien importante porque es, sí bien el apoyo de la universidad, pero cómo se multiplican los apoyos con la comunidad universitaria, ¿no? Y los diferentes grupos estudiantiles que fueron esenciales en este ejercicio. Gracias, María José. Quiero darle la palabra a Diana para que nos comparta también su perspectiva en cuanto al apoyo de la universidad en esta pandemia. Diana. Claro que sí. Pues al inicio, pues justo antes de que iniciaran las clases, después de toda la pandemia, que se recomendaron 2 semanas de confinamiento, pues los maestros, la universidad veía que no había retorno a las clases presenciales, entonces la universidad tuvo que hacer una convocatoria para los estudiantes que no contaran con estas herramientas, inclusive con el fin de dar una tableta con internet. Y la verdad sí tuvo una respuesta muy, muy positiva por parte de la comunidad. Se ofrecieron tabletas que ya incluían el internet y pues esto fue en las 5 sedes, no nada más en una, sino que fue para todos los planteles. Y también plantearon un proyecto emergente que era de enseñanza remota, ya se llama PER, y fue aprobado por el rector general, el cual pues era incorporado por aportaciones de alumnos, de académicos y del personal administrativo con el fin perdón, con el fin de hacer esto más práctico, ¿no? Que el objetivo era desarrollar funciones sustantivas de la universidad, que la docencia y la investigación y la difusión de la ciencia y la cultura, en medida de las posibilidades tecnológicas actuales, sin poner en riesgo a la comunidad debido a la emergencia sanitaria impuesta por la pandemia. Y también algo que sí nos apoyó a todos en general fue que la universidad brindó diferentes talleres y programas, no solo para estudiantes, sino también para académicos, trabajadores y estos, pues yo la verdad sí, como ya lo había mencionado, tomé algunos y la verdad sí me gustaría mencionar algunos que fueron el estrés y la ansiedad, el manejo de la presión por los exámenes, también la preparación para administrar tu tiempo y el manejo del enojo o la baja tolerancia, ¿no? Entonces yo la verdad sí le agradezco mucho a la universidad por estos apoyos que se implementaron y también incluso hicieron convocatoria para cursos de idiomas. Y más que nada eran gratuitos, entonces la verdad sí sirvieron a mucho. Yo estoy segura que muchos compañeros los han de ver tomado, porque la verdad incluso siguen actualmente y yo la verdad sí aproveché también este tiempo como para que no estresarme tanto, entonces tomé cursos de inglés o cosas así. Entonces creo que esos fueron los apoyos que más nos sirvieron a toda la comunidad y bueno, creo que eso sería de mi parte. Muchas gracias, Diana. De hecho, sí, eso es como vamos a continuar aprovechando. De hecho, pues eso también nos presentó la pandemia, la oportunidad de poder acceder a estos otros recursos que pues a lo mejor no estaban tan disponibles en algún momento, pero ahora ya los tenemos y bueno, está en nosotros también aprovecharlos. Gracias por tus comentarios, Diana. Y Raciel, para cerrar este tema de los apoyos en la universidad, ¿tú cómo los percibiste? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Sí, bueno, antes que nada, pues comentar que la UAP dio bastantes apoyos, tanto bueno, para la salud mental y la salud física. Entonces voy a iniciar con eso porque fue donde también yo tomé algunos apoyos por parte de la universidad, que fue por parte de la Dirección de Acompañamiento Universitario, que brindó consultas psicológicas, de nutrición y de activación física. Esto bueno, para la ayuda de los estudiantes, porque, pues bueno, muchos empezamos a sufrir de estrés, de ansiedad, eh, lamentablemente perdimos a familiares, entonces, pues eso generó, ¿no? Algunos, algunas emociones encontradas y pues siempre, ¿no? La depresión, más que nada. También el programa, esto fue como a los 3 meses de que inició la pandemia, el programa de apoyo tecnológico y de conectividad que nos dio el rector, que fue una entrega de computadoras, que fueron alrededor, si no mal recuerdo, de 1,500 computadoras para los alumnos y también los docentes que no tuvieran pues el cómputo necesario, ¿no? Para tomar las clases. El semestre pasado, si no mal recuerdo, también dio becas para los alumnos que lamentablemente perdieron a un familiar, y este familiar pues era el padre de familia o el encargado principalmente económicamente de esto, ¿no? Ya que pues muchos empezaron a trabajar y pues dejaron a un lado la universidad. Esta beca consistía pues de un monto de 11,000 pesos. También dio una capacitación tanto a docentes como alumnos para manejar lo que fueron en las plataformas donde estábamos pues actualmente trabajando, ¿no? Saber un poco de Teams, un poco de Blackboard, un poco de Zoom. Entonces dio también esa capacitación, tanto para docentes y alumnos, y también abrió una convocatoria para los docentes en el sentido de apoyarlos económicamente al desarrollo de contenidos para las clases, ¿no? Tú dabas tu clase y dabas ciertas pautas, ¿no? De cómo se iba a desarrollar para hacerlo más dinámico, más fluido, y más que nada para que los alumnos no se sintieran tan agobiados por tantas cargas y como, bueno, lo han mencionado, ¿no? Que nada más algunos hasta leían. Entonces, pues seamos honestos, a uno como alumno, pues eso nos aburre y pues pierdes el interés en la clase. Entonces, bueno, esos han sido parte de los apoyos de la universidad. No, muchas gracias, Raciel. Sí, no, definitivamente no se podía utilizar el mismo contenido que usabas en el aula a usarlo en línea, ¿no? Y se tenía que producir de otra manera y yo creo que pues ese también es un esfuerzo que hay que reconocerle a las instituciones y en su momento el profesor también, porque pues fue el artífice en ese momento de esa transformación. Y ustedes también, porque finalmente el apoyo que recibieron de su institución, como lo comentaba en su momento, pues María José, es tratar de multiplicarlo, de hacerlo, de conocerlo primero y difundirlo. Yo creo que eso también es una tarea muy importante. Te agradezco mucho, Raciel, el comentario. Y bueno, pues ya estamos llegando nos pasamos unos minutos de la hora. Quiero agradecer a todos los participantes nada más por su paciencia, pero quiero pasar antes a una última sección y les voy a pedir a todos nuestros panelistas que seamos muy, muy breves, con ideas muy concretas, porque para mí, en lo personal, y yo creo que para la mayoría de ustedes que nos estén escuchando en este momento, esta es una sección muy importante, y es qué va a pasar hacia el futuro. ¿Cómo esperan cada uno de ustedes que las instituciones de educación superior van a cambiar, van a adoptar algunas de estas prácticas? ¿Qué es lo que perciben en cuanto a cambios, en cuanto a incorporación de elementos, de tecnologías? ¿Cómo ven su experiencia? Alguien como Laura, que está en tercer semestre, o alguien como ya Daniel, Camila, que ya tienen más avanzado su carrera. ¿Qué es lo que pueden compartirnos en un minuto, a manera de ideas, en cuanto a qué es lo que esperan del futuro de la educación en las instituciones de nivel superior en México? Entonces, voy a arrancar en el orden en el que aparecen en mi pantalla, nada más para tener este orden lógico acá en mi mente, no confundirme. Entonces, voy a comenzar con Daniel. Daniel, un minuto para compartir tus ideas, por favor, y adelante. Claro, bueno, yo propondría estandarizar un plan de acción ante futuros eventos. No estábamos preparados para esto, nos tomó por sorpresa. Entonces, de lo que hemos aprendido, pues actuar, ¿no? Por otra parte, pues quizá el sistema de enseñanza, que comenzáramos a adoptar un poco más las tecnologías, no ser tan ajenos a ellas. Por ejemplo, en nuestro caso, pues sí,
todo fue nuevo para nosotros, no estábamos acostumbrados al manejo. Entonces yo recomendaría pues incorporar al sistema presencial pues un poco de esto de las plataformas que apoyan a la modalidad a distancia, que no nos sean desconocidas, que podamos de alguna manera mejorar el sistema presencial, utilizar las herramientas para incluso ahorrar tiempo, ahorrar recursos. Y bueno, también quizá tener alguna especie de asesor digital por academias que nos facilite familiarizarnos con estas. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy valiosas tus aportaciones. Le voy a ceder ahora la palabra a María José. María José, de nuevo, ¿qué necesidades, qué cambiarías? ¿Cómo ves a la universidad hacia el futuro después de esta pandemia? Pues en cuestión tecnología, por supuesto, todo llegó para quedarse, ¿no? De hecho, ya se está implementando, nosotros ya regresamos a clases, pero también hay alumnos que siguen vía remota, entonces todo esto ya se está aplicando aquí en la universidad, lo cual se agradece muchísimo. Sin embargo, creo que algo que falta aquí, específicamente en nuestra universidad, es que las autoridades aprendan a escucharnos un poco como alumnos, ¿no? Que se escuche mucho más la voz del alumno, y no solo que se escuche, sino que también se tome en cuenta en lo que les decía con anterioridad. Al final, nosotros como alumnos conocemos mucho mejor lo que necesitamos y nos gustaría que nos tomaran mucho más en cuenta en la toma de decisiones, porque finalmente, pues, los afectados para bien o para mal somos nosotros y nuestro futuro, nuestra educación. Entonces yo propongo que se abra un canal de comunicación donde sea una escucha activa y de verdad puedan tomarnos en cuenta para mejorar toda la calidad educativa. Muchas gracias, María José. Sí, muy importantísimo eso y de nuevo reitero esta parte de la sensibilidad a la que nos hemos tenido que someter a esta pandemia, estar atentos a todos los demás y por supuesto pues a ustedes también. Muchas gracias. Ahora le toca a Camila. Camila, de nuevo, ¿cómo percibes o qué esperas para las instituciones de educación superior en los siguientes meses? Una vez que ahora avancemos, ya no puedo decir sin pandemia, pero bueno, ahora que andamos en esta situación. Sí, yo diría que la modalidad virtual también llegó para quedarse, es una ayuda que podemos tener, pero tenemos que considerar el tiempo de la duración de una clase. Yo creo que tener una clase completa de 2 o 3 horas, y tengo compañeros que tienen incluso de más horas, una sola clase, cuando tenemos varias materias por día, tenemos que repensar eso, tenemos que enseñarnos a ser más autodidactas para llegar al salón de clases con ideas más objetivas, con información más concreta, que el profesor también lo que transmita sea mucho más concreto y bien así poder reducir el tiempo de clase y dejar de estar tanto tiempo tras una pantalla, porque nos hace mucho daño, no solo de forma física, como nuestros ojos, el estar sentados en la misma posición durante muchas horas, o por ejemplo el hecho de estar aislado tanto tiempo también es muy dañino. Entonces, tanto como para profesores como para alumnos, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es encontrar una nueva metodología tanto de aprendizaje como de enseñanza. Gracias. Muchas gracias, Camila. Diana, por favor, comparte con nosotros qué esperas qué cambiarías, qué incorporarías en las instituciones de educación superior. Pues yo creo que ya pues informar de manera clara y oportuna sobre las decisiones del retorno a clases y los cambios que se generen para las medidas sanitarias que se ajusten rápidamente a las diferentes situaciones que se puedan presentar, y pues esto que incluya el diseño de estrategias para ofrecer retroalimentación y el acompañamiento al alumnado. Y creo que también es muy importante mencionar que la participación de la comunidad no solo sea de las autoridades, sino que también de nosotros como estudiantes, pues tenemos que ser más disciplinados, pues ya es una nueva cultura de adaptación al cambio y convivencia social. Entonces creo que yo eso mencionaría y cambiaría más bien. Muchas gracias, Diana. A ver, vamos a la mitad. Yo quiero nada más destacar, pues la tecnología está para quedarse. Hay toda una pedagogía que debe de desarrollarse alrededor de la tecnología que vamos a seguir usando. El hecho de estar sensibles no solamente en situaciones de emergencia o de pandemia como lo que vivimos, sino también mantener esa apertura a escuchar lo que los alumnos dicen. También a precisamente estar atentos a
la situación que vive cada alumno y cada persona y me gustó esto último que comentaste, Diana, también de que de parte de ustedes el buscar también desarrollar más disciplina, ¿no? En la autogestión precisamente en este ejercicio. Ahora le cedo la palabra a Laura. Laura, ¿qué nos puedes compartir en lo con respecto a qué esperas de este tipo de experiencias de tu carrera en los próximos semestres? Pues más que nada una sensibilidad a que los alumnos también son personas, ¿no? O sea, pensar en que las tareas que se dejan usualmente son en la pantalla completamente y no hay otra forma de hacerlas. Idear tareas o trabajos que sí ayuden a consolidar el aprendizaje, pero que se puedan hacer de manera, de otra manera que no sea virtual, que le den como más oportunidad a los alumnos a estar en como otro contexto. Y también volver a pensar cómo dar la clase para que sea más dinámica, no solamente dar como una presentación de PowerPoint y pasarla y leerla, sino dar un poco el tema, hacer preguntas, involucrar a los alumnos en el proceso de aprendizaje de la clase para que sea más fácil que los alumnos puedan estar en la clase y no solamente estar sentados y viendo de frente a una pantalla. De acuerdo. No, es un punto muy interesante el que mencionas, Laura, que va a requerir cambios también sustanciales en no nada más la capacitación, sino también en la manera en la que estamos operando regularmente. Muchas gracias. Raciel, en un minuto, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué te gustaría? Pues bueno, tomando retrospectiva de todo esto, yo creo que se debería de crear un programa educativo que ayude a integrar de manera fácil y dinámica la comunicación, ¿no? Y manejo de los trabajos con la sintonía de los alumnos, más que nada porque pues ahorita vamos a regresar, pero vamos a regresar, o algunos ya inclusive regresaron a un sistema híbrido, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte de entre alumnos que están en línea y alumnos presenciales. También yo dejaría en claro que a los docentes se tomen un curso, ¿no? De empatía, porque pues bueno, de entender las diferentes realidades de cada alumno, ¿no? Para que pues, se haga un buen trabajo en las aulas. Y ya por último, pues crear, ¿no? Grupos de estudio para reconocer si algún compañero necesita ayuda en algún tema que se dio, ¿no? Durante las clases en pandemia y de esta manera, pues retroalimentar toda esta parte de las clases. Tal vez algunos entendieron algunas cosas y otros no. Perfecto. Muchas gracias, Raciel. Muy importantes esos puntos. El último en particular también, el de apoyo de las redes de colaboración o de estudiantes que puedan ofrecerse para maximizar eso. Y bueno, por último, pero no menos importante, la aportación de Fernanda. Fernanda, adelante. Sí, gracias. Bueno, yo me iría más por el lado de la salud mental para mi universidad, porque si bien es cierto que hay actividades o talleres que promueven esto, que promueven la integración, pero yo los pondría como de manera casi obligatoria para cada uno de los grupos, porque claro que hay programas, pero tienen cierto horario, o a lo mejor a mí me interesa, pero no me animo tanto a unirme a ese taller. Entonces creo que hacerlo como de manera obligatoria para cada grupo, para cada alumno, os ayudaría bastante, incluso no solo para el alumnado, sino para los profesores, integrar docentes, estudiantes, para también conocer la realidad de cada uno. Incluso no solamente si ahorita nos quedamos virtual, sino ya en presencial hacerlo. ¿Por qué? Porque vemos que también hay problemas. Personalmente a mí aún me da miedo convivir con personas o esta interacción, yo la perdí bastante. O sea, de por sí soy una persona tímida, pero con esta situación de aislarme, me ha costado mucho. O sea, me cuesta mucho sacar tema de conversación, me cuesta acercarme al otro, porque de verdad que sí ha afectado. Muy bien. Ya, se ve todo. No, muchas gracias. Y es un tema bien importante que estoy seguro que cada una de las instituciones aquí involucradas, pero además a nivel nacional van a estar más sensibles y se va a comenzar a ofrecer más este tipo de temas de apoyo en cuestión de salud mental. Muy bien, chicos, se nos ha acabado el tiempo. Desafortunadamente no vamos a tener oportunidad de atender preguntas del público. Pero espero y confío en que hayan todos apreciado esta oportunidad y disfrutado la aportación de cada uno de ustedes en
este panel. Y quiero en ese sentido pues agradecer a cada uno de ustedes, a Daniel, a María José, a Camila, a Diana, a Laura, a Raciel y a Fernanda por su tiempo, sus aportaciones en este panel que en lo personal me ha gustado muchísimo. Yo quiero también agradecer a la Red de Innovación Educativa 360 por la oportunidad de participar en este primer seminario de la tercera temporada. Porque para mí ha sido muy, muy enriquecedor escuchar los chicos, a cada uno de ustedes. Los felicito también por la disponibilidad que tuvieron de participar en este seminario. Y de nuevo, pues gracias a todos nuestros asistentes que estuvieron pendientes de este seminario. Y bueno, pues agradecerles a todos, esperando que estén todos muy bien de salud, que se encuentren bien también sus familias y pues que el cierre de semana sea lo mejor y bueno, pues a darle al semestre que está en pleno auge. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Camila. Gracias. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Gracias.